Saludos, mi nombre es Keila Serrano y hoy vamos a estar hablando sobre los tractos ascendentes. Vamos a comenzar hablando sobre el sistema sensorial, que es vital para el desarrollo humano, para la comunicación, la alimentación y el tragado. Hay que definir dos conceptos que son importantes. Estos son la sensación y la percepción. El concepto de sensación es el proceso por el cual un receptor registra un estímulo y lo transduce. La transducción conlleva que se convierta una señal cruda en una señal neural que sea comprendida por el sistema nervioso central. El primary efferent es el proceso de sensación que conlleva luego de que la estructura receptora registre y traduzca el estímulo. Hay un mecanismo que genere un potencial de acción y que transmita la señal hacia el sistema nervioso central. Este es el primer de tres niveles que tienen los humanos para procesar información sensorial. Los detalles de la recepción de información sensorial y del procesamiento de la misma dependen del tipo de información sensorial. Se pueden identificar tres condiciones básicas que aplican al proceso. Primero, debe haber un estímulo físico que dé inicio al proceso de sensación y de percepción. Luego, se necesita un mecanismo periferal que haga la transducción de ese evento físico para que el mismo se recodifique y se convierta en una serie de potenciales de acción viajando por neuronas sensoriales. Y por último, debe haber algún tipo de respuesta del sistema nervioso central. La misma puede ser consciente o inconsciente. También tenemos la percepción, que es la interpretación de los estímulos registrados una vez llegan al sistema nervioso central. Es un proceso de integración que se crea de forma dinámica por la interacción de estructuras cerebrales y de las experiencias vividas. Hay cuatro receptores que debemos describir. Estos son fotorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores y mecanorreceptores. Los quimiorreceptores son los receptores primarios que se encargan de codificar información sensorial diversa. Los fotorreceptores son los receptores primarios que son responsables de codificar la información visual. Los termorreceptores ayudan a detectar cambios en la temperatura y los mecanorreceptores se encargan de codificar información relacionada con el tacto, audición, balance, propiocepción y dolor. El término nociceptivo se refiere al registro de estímulos que son percibidos como dolor. Las responsabilidades principales del sistema sensorial son la interocepción, la exterocepción y la propiocepción. La interocepción se refiere al mecanismo que monitorea lo que ocurre internamente en nuestro cuerpo. La exterocepción se refiere a que nuestro sistema nos ayuda a registrar directamente sensaciones que percibimos de las interacciones con el ambiente. Finalmente, la propiocepción es la habilidad para detectar y juzgar posición y movimiento en el ambiente.
Hay tres tractos ascendentes. Estos son el Dorsal Column Medial Lemniscal, que es el DCML por sus siglas en inglés, el sistema anterolateral, que es el ALS, y el sistema trigémino. La transmisión somatosensorial del cuerpo viaja por el sistema Dorsal Column Medial Lemniscal y por el sistema anterolateral. El DCML transmite sensaciones táctiles y propioceptivas, mientras que el ALS transmite sensaciones nociceptivas y termales. Las dos vías se proyectan hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo y de ahí luego sigue el estímulo a la corteza somatosensorial. El Dorsal Column Medial Lemniscal consiste de tres neuronas, la first, second y third order neurons. El primer nivel es el receptor sensorial que lleva el mensaje de la periferia al sistema nervioso central. Este es el primary afferent. La second order neuron lleva el estímulo sensorial transducido a través del tallo cerebral y hacia el diencéfalo. La third order neuron lleva el estímulo sensorial del tálamo en el diencéfalo a la corteza cerebral. Las sensaciones suben por el sistema, cruzan el midline y terminan en el hemisferio contrario en la corteza somatosensorial. Este cruce ocurre en el second order neuron en el tallo cerebral. La ruta del DSML comienza en el first order neuron, que tiene el receptor sensorial que transduce y transmite el input vía la rama periferal de la neurona pseudounipolar hacia el cordón espinal. La señal llega al dorsal root ganglia. El input se transmite al axón central de la primary afferent neuron, donde se proyecta hacia el cordón espinal entrando por los dorsal roots. Una vez en el cordón espinal, los axones del primary afferent se viran abruptamente y se unen a otros axones dentro del funículo posterior. Estos son los dorsal columns. Luego, estos se organizan en el fasciculus gracilis y cuneatus. Cada fascículo tiene axones aferentes primarios de diferentes partes del cuerpo. El fasciculus gracilis tiene axones aferentes de las extremidades inferiores y de la parte baja del tronco y el cuneatus de la parte superior del tronco y extremidades superiores. Los axones del fasciculus gracilis y cuneatus ascienden hacia la médula en el tallo cerebral y hacen sinapsis con las neuronas del dorsal column nuclei. Aquí es donde las first order neurons hacen sinapsis con las second order neurons. Hasta aquí la ruta va por el lado donde se registró el estímulo. De aquí en adelante pasa al lado contralateral. Aquí, la second order neuron proyecta su axón para cruzar a la médula contralateral, en un área que se conoce como internal arcuate. Estas neuronas forman el medial lemniscal pathway. Este se extiende por la médula y a través del midbrain y hacia el diencéfalo, donde los axones hacen sinapsis con el ventroposterolateral nucleus del tálamo. Las neuronas en el ventroposterolateral nucleus del tálamo representan las neuronas del tercer orden. Estas neuronas se proyectan hacia el cerebro como fibras de proyección talamocorticales. Pasan por la parte posterior de la internal capsule y corona radiata. Estos axones entran a la corteza e inervan las células de la corteza primaria somatosensorial. Aquí un modelo dibujado por mí que representa la ruta del dorsal column medial lemniscal. Aquí una representación de la ruta del sistema anterolateral. Este sistema es una colección de diferentes vías que lleva estímulos nociceptivos, termales, formas crudas del tacto y presión profunda táctil. Su nombre sale del funículo anterior y lateral del cordón espinal. La first order neuron contiene el receptor nociceptivo responsable de transmitir el estímulo del sistema periferal al sistema nervioso central. La neurona de segunda orden lleva el input transducido a través del cordón espinal, tallo cerebral y hacia el diencéfalo. Las neuronas de tercer orden forman el último tramo de la comunicación. El input va del tálamo a varias áreas de la corteza cerebral y estructuras subcorticales. Hay tres áreas donde la información sensorial es comunicada de una neurona a la otra. Estas son el dorsal horn del cordón espinal, el tálamo, varias áreas del área del cerebro y de estructuras subcorticales. Finalmente, los estímulos del perímetro deben cruzar la línea media para que se puedan juntar con las áreas corticales y subcorticales del hemisferio contralateral a donde se registró la sensación.
Finalmente, tenemos el sistema trigémino, que incluye las sensaciones que se transmiten en la cabeza y en el cuello. Este tiene 3 neuronas que transducen y transmiten estímulos sensoriales del perímetro del cerebro. Este sistema se compone de 3 ramas principales del nervio trigémino. Estas son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Estas ramas se encargan del registro de sensaciones de mecanorrecepción cutánea, nocicepción y termorrecepción de la piel de la cara, la mucosa oral y nasal, la dura madre, las encías y de la pulpa dental. El sistema trigémino también transduce inputs propioceptivos de los receptores de estiramiento que encontramos en los músculos del sistema mandibular y ligamentos periodontales. Las 3 ramas del trigémino constituyen los primary afferent axons, que enlazan los receptores periferales con los second order neurons que residen en lo que se conoce como el trigeminal nuclear complex. Sus somas residen en el ganglio trigémino que queda colindante al tallo cerebral. Los primary afferents son los que se encargan de llevar el input propioceptivo de los músculos mandibulares y de los ligamentos periodontales al tallo cerebral. Están en los núcleos que median estas señales. Los estímulos aferentes de las diferentes secciones de la cara son transmitidos al sistema nervioso central por las ramas oftálmicas, maxilares y mandibulares. Los estímulos cutáneos se proyectan al principal núcleo. Las señales propioceptivas de los músculos de la mandíbula y de los dientes se proyectan al núcleo mesencefálico. Desde las células de segundo orden del núcleo principal y del mesencefálico se transmiten los estímulos sensoriales al núcleo ventroposteromedial contralateral del tálamo por medio del trigeminal lemniscus. Las neuronas del tercer orden del tálamo se proyectan hacia la corteza somatosensorial. Los inputs nociceptivos de estas ramas son transmitidos al núcleo spinal trigeminal nucleus. De las neuronas del segundo orden del spinal trigeminal nucleus se transmiten estímulos sensoriales al núcleo ventroposteromedial contralateral del tálamo vía el tracto trigeminotalámico. De ahí las neuronas de tercer orden, que son las neuronas talámicas, llevan los estímulos a la corteza somatosensorial. Los estímulos somatosensoriales terminan en la corteza somatosensorial contraria, que es en el giro postcentral del lóbulo parietal. Muchas gracias, hemos llegado al fin de la presentación. Gracias por la atención y espero que les haya gustado la presentación.